Hola, buenas. Voy a hacer una cápsula resumen, o sea, explicativa del resumen de la ayudantía 13, principalmente porque quedó muy poco claro, a mi gusto, el resumen que yo hice en la ayudantía sobre los contenidos de programación no lineal y KKT. Bueno, partimos con lo que es la idea de la programación no lineal. Eh, Antes habíamos visto cómo resolver problemas de simplex, o sea, con simplex, eran todos problemas lineales. Si se fijan, también branch and bound, a todas esas cosas me refiero. Eh, Bueno, y básicamente esta idea era que uno saltaba de un vértice a otro y así iba encontrando soluciones. Sin embargo, en programación no lineal, cuando las funciones son montes o cosas así en dos dimensiones, imagínense un plano R2, una montaña encima del plano, ahí ya las soluciones no necesariamente están en un vértice del, del dominio. Y también porque puede el dominio no tener vértice incluso. Imagínense, una restricción o el dominio puede estar formado por una única restricción que sea un círculo. Un círculo no tiene ningún vértice. Entonces, ahí surgen nuevas herramientas para resolver estos problemas. Las herramientas son las condiciones KKT. Eh, Bien, como sabemos, las cosas no lineales se pueden tratar con cálculo. Eso lo hemos aprendido ya en cálculo uno y cálculo 2 conceptos como la derivada, la integral, que no la vamos a usar, pero la menciono igual. Eh, Todo esto trabaja con límites. Entonces, la idea es que ahora, con condiciones KKT, no vamos a saltar de vértice en vértice, sino que vamos a usar el concepto de límite, de derivada. Y si se fijan, el concepto de límite es trabajar con puntos cercanos, estudiar un punto y sus alrededores. Entonces, lo que encuentra las condiciones KKT son mínimos locales, no mínimos globales. Entonces, repito, KKT nos da mínimos locales y para poder optimizar, después uno tiene que calcular cuál va a ser el mínimo global. O sea, comparar entre todos estos mínimos locales que nos dan las condiciones. Bien. Partamos entonces con los que son los problemas no irrestrictos. De cálculo sabemos que si tenemos un problema que no tiene ninguna restricción en una dimensión, eh, un mínimo local se caracteriza porque su derivada es igual a cero. Ahora, eso lo sabíamos siempre, su derivada es igual a cero en el punto que es un mínimo local. Pero ese punto puede ser mínimo local o puede también ser máximo local. O también puede ser un punto de inflexión, como la función venga así, se hace con pendiente cero y después crece de nuevo. Entonces, esto es una condición necesaria de los mínimos locales, pero no es una condición suficiente. El tema de la pendiente cero que tengo aquí marcado, voy a repetir, es una condición necesaria para declarar un punto como mínimo local, pero no suficiente. Eso quiere decir que no, no siempre que yo encuentre un punto con pendiente cero, entonces ese punto es un mínimo local. Es súper razonable porque ese punto también podría ser un máximo o un punto de inflexión. Eh, bueno, ahora, eso era cálculo en una dimensión. Eso se promueve cuando uno tiene muchas dimensiones, se promueve a lo que es el concepto del gradiente. El gradiente, voy a declarar una cosa antes. Todo este análisis que voy a hacer ahora va a ser para eh, hablar de mínimos locales, ¿ok? Voy a hablar todo el rato de mínimos locales como óptimos locales, porque para maximización el cambio es trivial y no y solo me complica el lenguaje, pero el cambio es trivial. Ya, una vez dicho eso, estábamos diciendo que una función con un mínimo local era pendiente cero. Ahora, este tema de la pendiente cero tiene que ser promovido una vez que me muevo más dimensiones, porque cuando tengo más dimensiones, ya no solo hay una recta tangente con pendiente no sé cuánto, ahora hay planos tangentes. Entonces, la idea que surge es el gradiente, que ahora no es solo una derivada, sino que es un vector de derivadas parciales. Tiene todas las derivadas
con respecto a las variables que forman el Rn. En el fondo, si estamos en R2, hay una variable x, hay una variable y. El gradiente es el vector que tiene la derivada con respecto a x y con respecto a y de la función. Y geométricamente, ¿qué podemos ver? El gradiente es una flecha, como yo le estaba diciendo justo ahora, una derivada que apunta en la dirección de máximo crecimiento. Entonces, si yo tengo un monte en R2 y yo me paro en cualquier punto, el gradiente está apuntando hacia la punta del monte. Ahora, en otro caso, o sea, si el gradiente ahora mira para el otro lado, es la dirección de máximo decrecimiento. O sea, el menos gradiente apunta a la dirección en que más se decrece. Eso lo representa acá con la flecha roja, máximo crecimiento, con la flecha azul, que es exactamente el opuesto. Y cabe notar al final que la flecha negra, o sea, la dirección negra, es la dirección en la que no se crece en ninguna dirección. O sea, en esa dirección no hay crecimiento de la función objetivo. Y se llama la curva de nivel. Por ejemplo, si yo tengo este monte, si yo me muevo eh, eh, a través de un círculo, como que corte el monte, yo no cambio mi altura en ningún momento. Entonces, bueno, ahí me sufrí una interrupción. Eh, Volvamos. A ver, ahora, lo que les vuelvo a repetir que un mínimo local cumple con que siempre su derivada es cero. Ojo, en problemas irrestrictos. Y por lo tanto, eso no significa que sea al revés. O sea, si pendiente cero, eso no implica que el punto es un mínimo local. Ahora, si notamos que f, la función objetivo, es convexa, o sea que, por ejemplo, siempre abre hacia arriba, un mínimo local siempre va a ser un mínimo global. Eh, es bastante evidente este dibujo que estoy haciendo. Una función convexa siempre, bueno, hay muchas formas de definirlo, ya lo vimos en convexidad, lo que es una función convexa. Pero el mínimo local va a tener que necesariamente ser mínimo global. Se puede demostrar con un poco de matemática, pero no es la idea ahora porque basta la intuición. Este punto es mínimo local y es función convexa, entonces es mínimo global, y no hay otro punto que sea mínimo local, o sea, con pendiente cero. No hay otro punto con pendiente cero y la función es convexa. Entonces, ese punto con pendiente cero que encontré es el mínimo local. Ahora, yo no quiero solo basarme en encontrar mínimos locales cuando la función es convexa. Yo puedo también buscar cuál es una condición que sea suficiente para decir este punto que yo encontré que tenía pendiente cero es mínimo local. Quiero encontrar una condición que sea suficiente. O sea, si este punto cumple con esta condición, entonces es mínimo local. Ojo que no es solo esta condición, tiene que cumplir con esta segunda condición que estamos escribiendo acá y con la primera de que la pendiente sea cero. Entonces, si sea f dos veces continuamente diferenciable, si el gradiente es cero y el hessiano, ya vamos a ver qué es definido positivo, entonces x es un mínimo local irrestricto. Si se fijan, local estricto, perdón. Si se fijan, puse las dos condiciones. F de x, o sea, el gradiente igual a cero y el hessiano es definido positivo, entonces es lo mínimo local estricto. Y eso es lo que estaba diciendo, de que eh, es condición ahora suficiente. O sea, la flecha va a decir entonces mínimo local. Antes era mínimo local, entonces pendiente cero. Ahora es pendiente, mínimo, pendiente cero y hessiano definido positivo, entonces mínimo local. Bueno, veamos qué es el hessiano primero. Eh, Voy a buscar acá porque hay que hacerlo rápido. Eh,
El hessiano es la matriz que contiene, tiene una noción de lo que es la segunda derivada, ¿ya? Entonces, la primera derivada era el gradiente para muchas variables, Rn. El hessiano va a ser una matriz que tiene las derivadas parciales de segundo orden. En esta componente aquí, la segunda derivada con respecto a x1. Después, con respecto a x1 y x2. Con respecto a x1 y xn. Con respecto a x2, x1, x2, 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 xn. Y así hasta xn, xn. ¿Ok? Y si se fijan, esto es derivar con respecto a x1 y después con respecto a x2. Y este de aquí es derivar con respecto a x2 y después con respecto a x1. Y eso siempre en las funciones es el mismo valor. O sea, esta matriz tiene este componente igual a este igual a este igual a este. Entonces decimos que el hessiano es simétrico. O sea, si uno lo transpone, si uno lo da vuelta así, ¡fup! Es simétrico. Eh, Ya, entonces tenemos este hessiano que es matriz de segunda derivada. ¿Cómo sabemos si es definido positivo? Vamos, aquí está explicado muy bien. El hessiano puede ser muchas cosas. Definido positivo, semidefinido positivo, definido negativo, o semidefinido negativo, o ninguna de las anteriores. Eh, Definido positivo dice que el punto que encontramos es un mínimo local. El otro te dice son condiciones más especiales. Pero, por ejemplo, el definido negativo te dice que es un máximo local. Semidefinido positivo es que es un mínimo local, pero puede tener puntos en la misma altura al lado. O sea, que no es como mínimo único. Y lo mismo con el semidefinido negativo. Y finalmente, si hay un punto que no, si hay un punto que tiene un hessiano que no cumple con ninguna de las anteriores, entonces y tiene pendiente cero, entonces es un punto que no es ni mínimo local, ni mínimo, ni máximo local, ni mínimo, ni ninguna de las anteriores, básicamente. Y es lo que se llama un punto silla. Vamos a buscar una imagen también acá. Punto silla. Acá, si se fijan, este punto de acá tiene pendiente cero, o sea, el gradiente cero, no hay ninguna dirección en la que se decrezca, se decrezca máximo en ese punto. Eh, Ustedes me podrían decir que hacia acá, ya, ay, no sé dónde es, qué lata. Ya, ustedes me podrían decir que hacia acá, pero en verdad no es hacia acá porque también puede ser hacia el otro lado. En verdad, ese punto, efectivamente, no hay ninguna dirección de decrecimiento ni de crecimiento. En todas las direcciones, infinitesimalmente, estamos a la misma altura. Sin embargo, no es máximo ni mínimo local, porque en esta dirección podría decir que es un mínimo local y en esta dirección es un máximo local. Volvamos. Ahora, si ¿por qué esta cuestión está lesionando tanto? Ya. Eh, ¿Cómo decimos si es definido positivo o no? Vamos a hablar ahora del concepto de los menores principales. ¿Qué es? Es súper sencillo declarar esto. Una vez tenemos armada nuestra matriz hessiana, el menor principal uno va a ser el determinante de la primera componente. O sea, este valor básicamente. Después, el menor principal 2 es el determinante de la matriz 2 por 2 que le sigue. En el fondo, este de acá, el determinante de esto. Y así hasta delta n, que va a ser hasta que llegamos al valor n que sea, arbitrario, dependiendo de cuántas variables tenga. Ya, pues, y definido positivo te dice que se va a hacer este patrón. Delta 1 mayor a cero, delta 2 mayor a cero, delta n hasta delta n mayor a cero, todo mayor a cero. Definido negativo, bueno, semidefinido positivo, mayor o igual, definido negativo, se van alternando, menor a cero, mayor a cero, menor a cero, semidefinido negativo, menor o igual a cero, mayor o igual a cero, menor o igual a cero, mayor o igual a cero. Continuamos. Ahora, ¿qué pasa cuando
la optimización es, tiene restricciones y es unidimensional. Voy a introducir esta sección, este título, para mostrarles que cuando hay restricciones ya la cosa se complica mucho más. Ya no es como el problema irrestricto que yo decía, gradiente igual a cero y que sea no semidefinido positivo, entonces este es un mínimo local. No, no, no. Ahora que hay restricciones, el dominio es mucho más complejo. El problema es mucho más complejo. Y lo podemos ver muy directamente con decir que este punto de acá es un mínimo local dentro del dominio azul. Fíjense, es un mínimo local porque los puntos que están en el dominio cercanos a él son mayores. A este lado estamos fuera del dominio, por lo tanto estos puntos no cuentan. Estos puntos que están a la derecha sí son mayores, entonces eh, es un mínimo local. Al mismo tiempo, este es un máximo local, pero recordemos que no nos vamos a fijar en eso. También vamos a declarar este como mínimo local porque también cumple que los puntos que están al lado suyo son mayores. Eh, bien, entonces fijémonos en las condiciones cómo van más o menos por este lado. Viendo mínimos locales, un mínimo local dentro del dominio sin incluir los bordes, este sería A y este sería B, cumple con la condición que habíamos dicho siempre. Segunda derivada mayor o igual a cero, o sea, mayor a cero, que el tema del hessiano, pero es para una pura dimensión, y que la pendiente sea cero, el gradiente igual a cero. Pero cuando estamos en el borde x igual a a, la derivada va a tener que ser positiva, y la derivada en el punto B va a tener que ser negativa. Porque si se fijan, si estamos en el punto B y tenemos pendiente positiva, eso es un punto máximo local. Entonces lo que necesitamos es que si estamos en el punto B y tenemos pendiente negativa, eso significa que la función hace esto, hace esto. Eh, estoy, Me he basado mucho de mi explicación en que se vea el mouse y que en verdad rezo para que se esté viendo, si no sería un desastre. Eh, Pero básicamente en el punto B tiene que ser decreciente para declarar ese punto como mínimo local. Es completamente análogo con máximo local, así que no lo vamos a ver. Bien, veamos lo que son las condiciones de Lagrange. Eh, Lagrange dice, dado este problema, minimizar f de x sujeto a que h de x igual a cero, si x es óptimo local y regular, que después lo vamos a ver qué significa regular, entonces existen múltiples multiplicadores, o sea, existen multiplicadores lambda tales que gradiente de f es igual a lambda gradiente de h, evaluados en ese punto. Veamos qué significa. Significa básicamente que el gradiente de la función objetivo es combinación lineal del lambda del gradiente de la restricción. Si se fijan, bueno, ¿qué significa el gradiente de la restricción? Si se fijan, la restricción está escrita de esta forma, h de x igual a cero. Cualquier restricción yo puedo escribirla de esa forma. Si yo tuviera 5x menos 25 menor o igual a 7, yo puedo pasar el 7 al otro lado, o sea, igual a 7, yo puedo pasar el 7 al otro lado y así me queda una función igual a cero. Ahora, como es función, le puedo calcular gradiente en cualquier punto del dominio. Vamos claro. Entonces, lo que te dice la condición necesaria de primer orden es que el gradiente de f es colineal, o sea, está en la misma línea que el gradiente de h. Eh, bueno, interpretación geométrica es básicamente esto. Eh, y si se fijan, aquí está una explicación que es bastante clara. Es decir, las curvas de nivel de f son tangentes a la curva de restricción h de x igual a cero. Eso significa que si yo me muevo por ese borde por la restricción h de x igual a cero, si me muevo por esa restricción, no crezco ni decrezco. Y como tengo que estar en igualdad, h de x es igual a cero, yo me tengo que mover siempre como si la restricción fuese activa, como me tengo que mover siempre por ese borde.
Y si digo entonces que estamos en una curva de nivel, donde la función no crece ni decrece, entonces estoy en un máximo o mínimo local en esa función. Ojo que esto es una condición necesaria, no una condición suficiente. Misma idea de que un mínimo cumple con esto, pero algo que cumple con esto no necesariamente es un mínimo. Ya. Ahora, esas eran las condiciones de Lagrange, que son para restricciones de igualdad. Terminamos. Me faltó en verdad decir, pasé muy rápido las restricciones de Lagrange porque básicamente se ven, son como un, una idea que toma KKT y la promueve, y la misma idea de que la generaliza. Eh, entonces, por eso la pasé rápido. Eh, pero con lo que me quería quedar de esta página es principalmente que cuando ya hay restricciones, el declarar un mínimo local es mucho más complejo. Entonces Lagrange llegó y dijo, bueno, veamos qué ahora qué pasa cuando estamos con más dimensiones, y va eso, dijo, estas variables X no son solo de una dimensión, son vectores, son X un vector con X1, X2, X3 hasta Rn. Eh, ya, entonces, ¿qué hace KKT? El señor KKT llega y dice, generalicemos. Muy matemático de su parte. Eh, ya, yo arreglé un poco. Ah, acá. Ya que yo tenía un poco cambiado el resumen, así que ahora, qué lata, ¿eh? Disculpen, no demora acá. No, estoy descargando por esto entero. Me metí con lo del año pasado, ya, perdón. Ahora sí. Eh, bien. Ahora, volviendo a condiciones KKT. ¿Qué hace el señor KKT? Dice, si nos fijamos antes, el h de x era igual a cero. Ahora, el KKT, señor KKT te dice, bueno, agreguemos restricciones de desigualdad. Misma idea, yo tenía un problema de minimizar g de x menor o igual a 25. Yo puedo pasar ese 25 para el otro lado y te queda un cero. Si antes había un 25, lo paso para el otro lado y se incluye dentro de esta función. Entonces, problema general, dice. Esto incluye todos los problemas eh, que tienen restricciones menor o igual y restricciones igual. Eh, ¿Qué hace el señor Cacate? El señor Cacate dice, generemos un número nuevo que se llama el lagrangiano, que es de esta forma. F de x más la suma de todas las restricciones g multiplicadas por un lambda, más la suma de todas las funciones h multiplicadas por un mu. Ya, eso hace el señor Cacate. Primer paso, generar el lagrangiano. Y después te dice, voy a recordar, estamos en minimización ya. Lo que va a seguir más adelante va a ser para minimización. Para maximización es trivial hacer la conversión, pero no lo voy a ni mencionar de tan fácil que es, porque solo hace perder tiempo. Ya, perfecto. Entonces, lambda i mayor o igual a cero. O sea, ¿qué te dice? Dado este lagrangiano, lambda i mayor o igual a cero y mu perteneciente a los reales, si x es un mínimo local y además es regular, entonces existen lambda estrella y mu estrella que satisfacen las siguientes condiciones KKT. Ya, ese es todo el teorema de KKT en el fondo.
Si X es mínimo local y además es regular, entonces existen estos lambda, se satisfacen en el fondo las condiciones KKT. Eh, y ojo con la dirección de la afirmación. Dice, si es mínimo local y regular, entonces condiciones KKT. No es al revés, no es decir KKT, entonces mínimo local. ¿Cuáles son las condiciones? Entonces, lo que vamos a hacer acá, vamos a sacarle un screenshot y vamos a ver con un dibujo que hice acá, estas condiciones KKT. Ya, veamos. La primera condición te dice que el gradiente del lagrangiano es igual a cero. Entonces, eso, veamos, eso es en un mínimo local, se va a cumplir esto. ¿Qué es el gradiente del lagrangiano? Si uno le saca el gradiente al lagrangiano, que acuérdense, es una función, es un número, eh, uno obtiene el gradiente de f de x más la suma de los gradientes por lambda sub i, o sea, el de los gradientes g por lambda sub i y los gradientes h por lambda por mu sub j. Ya, o sea, la suma de todos los gradientes de las restricciones. Eso es igual a cero. Si reordenamos esto de una forma que nos parezca un poco más bonita, eh, podemos pasar el f de x al otro lado como un menos. eh, Menos f de x. Menos gradiente de f de x, perdón. Menos gradiente de f de x. O sea que el gradiente el menos gradiente de f de x es la combinación de todos estos otros lambda. Ahora, yo aquí dibujé un problema donde las restricciones G1, G2 y G3 son de desigualdad. Este es el dominio que quedamos. Y entonces, dado ese dominio, nos podemos fijar que el problema en verdad no tiene los gradientes de los h porque no hay restricciones de igualdad. Entonces, lo que tenemos es menos gradiente de f de x es igual a la suma de unos gradientes que cumplen, ojo, la segunda condición, que sus lambdas son mayores o igual a cero. Entonces, vamos a ver qué significa eso en este punto, que era el mínimo local que estamos buscando a ver si se cumplen las condiciones. Tenemos el gradiente de la primera restricción, que si se fijan, G1 es esta recta de acá, en este punto de acá, no es una recta, perdón, esta curva de acá, que en este punto de acá tiene un gradiente, o sea, no le he enseñado todavía cómo sacar gradiente visualmente, pero eh, en cada punto, un gradiente es el que apunta perpendicularmente a la, a la restricción, perpendicularmente a la restricción. Si quieren analizarlo un poco, pueden verlo como que la restricción es la curva de nivel igual a cero de esta restricción, de esta función en el fondo g. Y si esa curva de nivel, el gradiente es perpendicular y ahí queda clarísimo. Entonces, en la restricción verde, G1, le sacamos el gradiente y queda una flecha apuntando hacia allá. Después al G2, en este punto, también le sacamos gradiente y queda esa flecha apuntando hacia allá. Ahora, ¿qué había dicho yo? Que los lambda son mayores iguales a cero. Entonces, si nosotros nos ponemos a sumar todos los gradientes de las restricciones, G1 y G2, con lambda mayor o igual a cero, lo que estoy haciendo es formando todos los puntos que pertenecen a este cono, en el fondo. Todos los puntos que pertenecen a este cono puedo decir que son suma de el gradiente de G1 por un número positivo y el gradiente de G2 por un número, el gradiente de G2 por un número positivo. Veamos, por ejemplo, esta flecha acá, menos gradiente de F, es la combinación de 1,3 veces el gradiente de G2 y 0,6 veces el gradiente de G1. ¿Sí?
entonces yo logré este punto acá que está dentro. Veamos ahora este otro gradiente de f que está fuera del cono que habíamos dicho. ¿Qué es? Es 0,9 veces el gradiente de G2 y menos 0,1 veces el gradiente de G1, porque el gradiente de G1 apunta hacia allá y nos estamos moviendo en esta dirección. Eh, muy bien. Entonces, ahora miremos este punto de acá. Todavía no hemos visto lo que es la restricción 3, pero fijémonos, después lo vamos a ver. Fijémonos que en este punto de acá, si el gradiente de f, o sea, menos gradiente de f, apunta hacia allá, significa que la función decrece en esa dirección, porque el gradiente de f apunta hacia acá. Entonces, si decrece hacia allá, esto va a tener que ser un mínimo local. Ahora, fijémonos en esta flecha de acá, el menos gradiente de f apunta hacia allá, entonces yo minimizo en esa dirección, y si se fijan, aquí está la flecha azul, que tiene 90 grados con respecto a la curva de nivel, por así decirlo. Lo que está diciendo es que si yo me muevo desde este punto hacia acá, la función objetivo va a estar creciendo porque este es su curva de nivel. La curva de nivel de la función objetivo es esta de acá. Entonces, si yo me muevo a este lado de la fuerza de la curva de nivel, yo voy a empezar a decrecer. Espero que quede clara esta intuición. Es bastante eh, como razonable. Que si yo me muevo más allá del gradiente de la curva de nivel, entonces empiezo a decrecer, porque es menos gradiente y no es gradiente. Si fuese gradiente, yo crecería en ese sentido. Bueno, entonces ya revisamos lo que son estas primeras dos condiciones KKT. Eh, Revisemos ahora por qué ponen una tercera que es la de complementariedad. Porque si nos fijamos, tenemos la restricción G3, ¿ya? Que en este punto de acá, que yo quería evaluar si cumple con las condiciones de KKT, eh, eh, no tienen ni pito que tocar el GTS acá. No tienen ningún subgradiente bueno, hice intencionalmente que el G3 fuese una línea para que fuese lineal en todo el dominio. Entonces aquí también es una línea. Esto sería en el fondo como otra curva de nivel, como que yo llevé. La idea principal es que el gradiente de G es constantemente el mismo valor en esta dirección. Es una restricción lineal. Eh, entonces, si es una línea, aquí en este punto el gradiente es eso, y yo no quiero que en la suma que yo tenía como condición se considere al G3 como algo que forma este cono. No quiero que forme este cono porque no tiene nada que ver. En este punto, el G3 no está restringiendo nada, no es una restricción activa. Esa es toda la idea. Entonces, ¿qué te dice la condición de complementariedad? Te dice que si G sub i es distinto de cero, no es activo, como en este caso, G sub i es menor a cero estrictamente en este punto. Si fuese igual a cero, estaríamos parados en esta línea. Entonces, una vez que es menor a cero, eh, el lambda en esta condición va a estar multiplicado por un valor distinto de cero. Entonces, ¿eso qué significa? Que el lambda va a tener que ser cero. Entonces, cuando yo vuelvo aquí a esta condición, que es la suma de muchos gradientes multiplicados cada uno por su lambda, el gradiente que esté asociado a G3 va a estar multiplicado por cero. O sea, no tiene ninguna relación con el cono, no va a tener ninguna influencia más bien sobre este cono. Es muy bonita esta condición. Bueno, y finalmente tenemos las otras dos condiciones que esas son muy fáciles, porque es decir, se cumple la restricción de forma G y se cumplen las condiciones de forma H. Bueno, todas estas condiciones son compiladas como derivadas y multiplicaciones del Lagrangiano y cosas así extrañas. eh, y así son traducidas una vez que uno hace la derivada del Lagrangiano, uno le aplica el gradiente con respecto a X, uno
aplica el gradiente, la derivada con respecto al lambda, uno multiplica después por lambda. Todas esas te quedan de esta forma acá. Eh, Esa es toda la idea de KKT. Ahí está lo principal. Finalmente, eh, vamos a ver acá y vamos a ver las notas que yo tenía pues. Bueno, primero no estaba puesto en el resumen, pero aquí se pone de nuevo que las condiciones fueron definidas arbitrariamente para minimización. Podrían haber sido para maximización, pero yo arbitrariamente, en el fondo, las puse para minimización. Si quieren ustedes resolver un problema de maximización, muy fácil. Hacen lo que hemos hecho en todo el curso. La función objetivo se multiplica por -1 y se pone minimizar función objetivo. ¿Sí? Perfecto. Ahora tenemos una función objetivo distinta, en todo caso, en ese caso. Eh, Gradiente de GI, bueno, hubiese sido bueno cuando yo les dije que el gradiente es algo que apunta hacia afuera, eh, perpendicularmente a la restricción. Me faltó decirle, yo les dije que perpendicularmente a la restricción y se lo justifiqué con el tema de la curva de nivel. Pero perpendicular a la restricción no dice necesariamente que apunta hacia afuera y no hacia adentro. Sin embargo, como nos damos cuenta, la función g2 es menor o igual a cero dentro de este dominio y es mayor a cero en este dominio. Entonces, ¿qué significa? Que el gradiente, que apunta a la dirección en la que se crece, en este caso va a estar apuntando hacia donde es mayor a cero y el menos gradiente apunta hacia donde es menor o igual a cero. Está clarísimo. Sí, esto también es una información muy útil por si quieren entender, si se quedaron con dudas de por qué apuntaban hacia aquí a la flecha y no hacia el otro lado. Esta es la respuesta en el fondo. Afuera del dominio, el G vale más que cero y adentro vale menos que cero. Entonces el gradiente apunta hacia donde vale más que cero. Eh, Después, ¿qué es un punto regular? Porque eso era lo que mencionábamos inicialmente. Inicialmente mencionábamos, si X es mínimo local y además un punto regular, entonces cumple con KKT. Eh, un punto regular es un punto factible en el que los gradientes de todas las restricciones activas son linealmente independientes. Las condiciones KKT son necesarias únicamente en puntos regulares. Voy a darle un ejemplo visual de cuando un punto es no regular. Tenemos dos restricciones que van a ser activas en ese punto. Por ejemplo, imagínense, este es el dominio. En este punto, las dos restricciones, esta apunta hacia adentro en el fondo, como que tiene, esta es zona factible de esta primera y esta también, entonces este es el dominio. Y ya me quedó tan feo el dibujo. Eh, este es el lado factible de esta restricción y este es el lado infactible, que en esta restricción también infactible. Entonces el dominio factible es este. En este punto es no regular porque las restricciones son LI, son LD, perdón. Las dos apuntan hacia la misma dirección. También funcionaría si se apuntan en sentido contrario. Por ejemplo, si el gradiente apunta hacia acá, si uno de los gradientes apunta hacia ahí, son colineales en el fondo. Entonces son LD y el punto ya no es regular. ¿Qué te decía? Un punto regular es punto factible si los gradientes de todas las restricciones activas son linealmente independientes. Las condiciones KKT son necesarias únicamente en puntos regulares. Eso no significa que las condiciones KKT eh, pueden no se van a cumplir nunca en puntos no regulares. En otras palabras, en un punto no regular pueden cumplirse las condiciones KKT. Revisemos, imagínense la función objetivo crece hacia allá. Entonces también es colineal. Voy a poder hacer el mismo análisis, o en verdad este es el menos gradiente. Menos gradiente es.
Voy a poder hacer el mismo análisis de lambdas positivos que cumplen con todas las condiciones KKT. Ya, las condiciones KKT generalizan Lagrange. Eh, KKT no son suficientes, pero son necesarias. Y después, finalmente, podemos decir también que si el problema es convexo, entonces KKT sí ahora es necesario y suficiente. Por la misma idea que hemos dicho antes. Si es un mínimo local, entonces va a ser un mínimo global. Eh, los multiplicadores de las restricciones en el Lagrangiano son las variables duales. Yo no voy a revisar los ejercicios ahora, pero eso está dicho en el problema 2, para que lo revisen. Muestre, muestre que los multiplicadores de Lagrange determinados por usted en uno son soluciones óptimas del problema dual. ¿Ya? Entonces, eso era lo que estaba diciendo yo acá. Los multiplicadores de las restricciones en el lagrangiano son las variables duales. Por esto la condición de complementariedad, ojo, es realmente la condición de holguras complementarias para óptimos locales. Si se fijan, teníamos un óptimo local y nosotros decíamos, hay una holgura en la restricción G, entonces este lambda va a tener que valer cero. Eso era muy parecido a las holguras complementarias. La variable dual multiplicada por la holgura de la restricción correspondiente, pueden ser de que restricción primal, variable dual, es igual a cero. Y bueno, y finalmente cabe decir que en un óptimo local, entonces estos son los precios sombra, ¿ya? Eso también se ve en el mismo ejercicio. Ya, y ahora viene el último pescado que muy bueno destacar, que dice, cuando una variable tiene naturaleza de signo, por ejemplo, x mayor o igual a cero, eso no está dicho en esta condición acá. Eh, Se habló de problemas sin naturaleza variable, pero muy fácilmente nos podemos dar cuenta que una naturaleza variable de decir x1 mayor o igual a cero es lo mismo que decir g de x es igual a menos x es menor o igual a cero. Entonces también es una condición de Lagrange, o sea, una restricción perdón, una restricción para aplicarle KKT. Sin embargo, eso es lo que se dice aquí. Esta puede tratarse como una restricción adicional, de esta forma, menos x menor o igual a cero, dentro de las condiciones KKT. Y bueno, entonces las condiciones tradicionales serían de esa forma. Pero hay como un atajo que uno puede tomar, que es hacer esto acá. El, la derivada del lagrangiano con respecto a x es mayor o igual a cero. Y, y después x por la derivada del lagrangiano con respecto a x es igual a cero. Entonces esto es como una forma compacta de hacerlo y que logra estos mismos objetivos. Ustedes podrían ponerse a analizarlo. Ya, yo primero no me acuerdo porque no hay que acordarse y segundo me alata a hacerlo. Entonces es como algo que ustedes podrían hacer si les gusta la matemática. Pueden en el fondo demostrar que esto y esto es equivalente. Y, y bueno, y destaquemos que estas condiciones no son vectoriales, solo se aplican a una variable, a la variable que tiene la naturaleza variable. Y recalco que esto es un camino alternativo para decir que esa naturaleza variable no la vamos a tratar como restricción, sino que la vamos a tratar como naturaleza variable que tiene esta posibilidad de ser tratada como con estas otras dos condiciones en lugar de esta. Bueno, ese era el resumen que les dejo. Aquí también les dejo la foto que dejé para visualizar las condiciones KKT. Espero que les sirva mucho este video porque yo creo que es muy necesario siempre ver esta visualización. Siempre tener esta visualización de las condiciones KKT. Y de acordarse que son pocas, son dos, tres restricciones importantes. Son dos en verdad que involucran gradientes y cosas raras.
No, en verdad, solo hay una que involucre gradiente, la otra de holguras complementarias, básicamente, y después los lambdas. Eso, cabrón. Éxito estudiando, les vaya muy bien, van con todo.